Estás viendo Entre Periodistas. Un tema preocupante es el nivel de libertad de prensa. ¿Qué está pasando con los periodistas y la comunicación en toda América Latina? Estuvimos participando, como dijimos en la presentación, en la 80ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Córdoba, Argentina, y allí se vio un panorama completo de cómo andan las libertades, cómo andan las represiones, y es tan penoso ver que todavía, a pesar de las luchas incansables por no convencer, pero sí hacer ver a los gobiernos que los periodistas, el ejercicio periodístico está para salvar a la gente, es la voz del pueblo, la voz de las personas que no pueden decir nada, y que en periodos y gobiernos democráticos esto debe permitirse. Esta asamblea ha traído un abanico de temas importantes de lo que sucede en el área, tanto técnicamente como política, económica, social y a nivel laboral y de profesión. En términos políticos, como ustedes saben, la esencia de la Asamblea es hacer que no existan gobiernos autoritarios y que permitan la libre expresión del pensamiento, la libertad de prensa. También se orientan periodistas para cumplir con las normas y legislaciones existentes que protegen la intimidad de las personas para que no haya excesos. Es algo como en equilibrio, ¿no? Sin que se le impida hacer su labor. Igualmente se forman los periodistas sobre los últimos acontecimientos de las tecnologías. La inteligencia artificial fue uno de los puntos que estuvo en casi todos los temas. Cómo el periodista puede utilizar estas herramientas para hacer un trabajo ético, cómo manejarse y combatir con todo esto. Pero igualmente estuvimos en la balanza conversando de esos países donde no hay libertad de prensa o existen serias restricciones al ejercicio o censura en algunos casos, y en casos extremos donde claramente y abiertamente el gobierno dice no, usted no puede hacer esto, cierran medios de comunicación importantes, condenan periodistas, le arman expedientes grandiosos, y esos periodistas han caído hasta en el exilio, señores. Estamos acostumbrados a ver exiliados políticos, pero en pleno siglo XXI, exiliados periodísticos, periodistas que tienen que irse de su país a comenzar de nuevo con sus familiares, un drama increíble, migrar, pertenecer a los grupos de migrantes cuando tú eres un profesional, eres un empresario, eso es increíble, y comenzar de nuevo, buscar ayuda para poder seguir haciendo un ejercicio, son mártires. Igualmente se trataron otros temas financieros, también cómo manejarse siendo empresario de la comunicación, y todo lo acontecido ahí fue sumamente interesante, ¿no, Miguel? Claro, y esta asamblea tuvo una particularidad. Fíjate qué interesante que no las han tenido las anteriores. Por primera vez, el Papa, el sumo pontífice, dirige un mensaje desde el Vaticano, Roma, un mensaje a todos los participantes a la Asamblea General de la CIT. El Papa argentino, Bergoglio, Papa Francisco. Y entonces, yo me imagino que por las relaciones que tiene con los directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa argentino, el Papa accedió a mandar un mensaje que se centró más en los peligros de la desinformación. Entonces el Papa le dice, yo les aconsejo a ustedes que traten de luchar contra la desinformación, que también que den las noticias completas, dice, y no solo una parte, porque dice, así se va cambiando la información, y eso va en contra del derecho que uno tiene de estar informado bien. Entonces, por otro lado, dice, les pido no caer en la tentación de la coprofilia, que consiste en el amor a la cosa sucia, a los escándalos. Dice, hay medios que viven de publicar escándalos, sean o no verdaderos, o sea, la mitad verdadera y la mitad no. Eso no hace bien. Les pido que sean veraces, que sean libres,
que no tengan por conveniencia que decir lo que no piensan y que sepan que tienen en sus manos una misión muy hermosa, una misión exigente. Cuenten con mi apoyo. Oye, interesante, yo creo que esta preocupación del Papa es la misma que tiene mucha gente sobre a veces la desnaturalización de la comunicación, es decir, en este esquema, en este ecosistema de las noticias y todo eso. Precisamente, aun cuando a Wendy le impresionó mucho, como a todos, la relación de escándalos, de ataques, de penurias que están sufriendo los periodistas en América Latina y las restricciones que muchos gobiernos por vía legal o directa están imponiendo, sobresalió una preocupación, y es justamente de lo que hablaba el Papa, de cómo evitar la desinformación. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que medios digitales o medios impresos sean imprecisos, sean inexactos, o le den cabida en sus plataformas a informaciones que no tienen que ver nada con la realidad, o que se alejan mucho de la realidad, entonces comienzan a perder crédito y comienzan a perder credibilidad. Y ese fue justamente uno de los aspectos que se tocó, que los oradores dijeron, bueno, el principal activo de estos medios es la credibilidad. Si se pierde todo. Entonces, en este caso, hubo paneles y conferencistas que pusieron mucho énfasis en lo que debe ser un manejo ético por ejemplo, de las herramientas de la inteligencia artificial, que son a las que se le atribuyen ahora haber potenciado y multiplicado las noticias falsas. ¿Por qué? Porque a través de algoritmos, a través de aplicaciones muy especializadas, te pueden poner voces, aplicarle voces de un personaje a otro, ponerlo a decir muchísimas mentiras. También se difunden videos distorsionados, manipulados, fotografías y todo. Entonces, a veces muchos medios, pensando que son auténticas, caen en el gancho de difundirlas. Entonces, hubo paneles justamente que se centraron en la necesidad de que los medios impresos, que tienen que buscar fórmulas de sustentabilidad, piensen que a la inteligencia artificial se le puede sacar mucho provecho. Tiene sus peligros, pero dieron ahí indicaciones, sitios, lugares donde los medios pueden encontrar, digamos, herramientas que faciliten su trabajo. Es decir, que la asamblea fue multifactorial, o sea, se centró en muchos aspectos delicados, sin perder de vista, bueno, las cosas que afectan directamente a los medios de comunicación y a los periodistas, como decía ella. Ahí él es el director del periódico La Prensa de Nicaragua, que está exiliado junto con la mayoría de los periodistas, está en Costa Rica, y desde ahí están haciendo grandes esfuerzos para difundir las atrocidades que ocurren en Nicaragua. Pero oye, él narra ahí cómo está viviendo en Costa Rica, un país que no es de él, o sea, donde no tiene familia, o sea, la preocupación que tienen todos los periodistas exiliados por las familias que están ahí. Bueno, y también, bueno, en el momento se presentaron noticias contrastantes. Por ejemplo, en los días en que estábamos en la asamblea se presentó un ataque a tiro, un ametrallamiento del periódico La Gaceta de Culiacán, en México, el país donde más periodistas asesinan cada año. Eso causó mucha preocupación, pero al mismo tiempo se anunció en ese momento la liberación, es decir, el cambio de prisión por prisión domiciliaria al periodista Zamora de Guatemala, que tiene 800 días encarcelados ahí, entonces acusado por el gobierno anterior de Jean Mattel de corrupción y todo eso, algo que ha denunciado la CIP. La CIP estuvo allá en Guatemala y también estuvo en El Salvador y ha realizado misiones específicas a esos países defendiendo los derechos de los periodistas. Así es, Miguel. Entonces, dos acontecimientos importantes también fue que la declaración de Salta, donde están establecidos los principios para la libertad de prensa, fue actualizado.
se agregaron algunos párrafos para incluir el ejercicio en los medios digitales y en las plataformas. Es la misma declaración, los mismos principios, que como siempre, exacto, están que la justificación es la siguiente: ante acelerados cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevos desafíos en el ámbito digital que impactan la comunicación, el periodismo y las libertades, pues se han creado nuevos capítulos donde se ha incluido medios digitales, plataformas de periodistas reconocidos o digamos profesionales. No es que la declaración de Salta va a hacer firmar a un presidente. Ustedes saben que esta declaración la firman los gobernantes, comprometiéndose a respetar la libertad de prensa. No es que el gobernante se va a comprometer a aceptar todo lo que un youtuber o una persona cualquiera que diga ser comunicador va a estar haciendo. Son los periodistas profesionales y medios sustentados y transparentes y comprobables, que se sabe quiénes son, dónde están, quiénes qué es lo que están diciendo ahí, o sea, es comprobable. Esos medios serán protegidos por la CIP y estarán incluidos en los principios de Salta, porque, como ustedes saben, hay muchos profesionales ya que trabajan directamente con plataformas digitales, inclusive medios de comunicación tradicionales también tienen sus digitales y también tienen sus canales de YouTube y tienen sus plataformas donde hacen una serie de trabajos que entran en este capítulo. Pero perdón, también Mandy, hay algo interesante en Salta, y es que en vista de que se ha producido una controversia entre, digamos, los productores de los insumos noticiosos, vale decir los periódicos o los medios de comunicación, frente a las grandes empresas tecnológicas que tienen sus plataformas en redes y entonces utilizan esa información, le hacen tráfico a esa información, cobran anuncios por la gente que va al sitio y entonces apenas pagan poquitito a los difusores de esa, a los que tienen los derechos de autor, vale decir así. Entonces, la declaración de Salta pone el acento en la necesidad de que haya una relación justa, que las grandes tecnológicas paguen lo justo por eso, porque es como se dice, o sea, a nosotros como periódico nos cuesta mucho tener un personal, buscar la noticia, procesarla, para que otro venga, la difunda y se gane un dineral. Y uno haciendo inversiones en un momento en que los ingresos han bajado y todo eso. Entonces, porque había un conflicto desde que se aprobó Salta aquella vez, en el 18, allá en Salta, que nosotros estuvimos allá. Hemos presenciado la declaración original, la Salta 1 y también la Salta 2. Había un conflicto con el tema de los derechos de autor. Las grandes compañías no querían reconocer eso. Bueno, pero ya esta declaración pone el acento en ese aspecto. Eso es sumamente importante también, porque eso significa la guerra tecnológica que existe actualmente con los dueños de las grandes plataformas, los creadores del internet y los tradicionales creadores de medios de comunicación, y que son los creadores y los dotadores del contenido. Entonces hay una guerra profesional, porque las plataformas se alimentan de lo que hacen los periodistas. Claro, los periodistas se alimentan de la tecnología. Entonces, no es un pleito ni tú te quedas ni yo me quedo con la manzana, sino lo que propone la Sociedad Interamericana de Prensa es vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a consensuar. Ya de hecho hubo exponentes de Google en la misma asamblea donde exponían sus criterios, y se están acercando los dos sectores para llegar a un consenso y que hayan estos tres factores: reconocimiento de quién creó el contenido, valorización del contenido y el crédito del contenido, y retribución también, que sea pagado, porque si Google o cualquier plataforma de chat GPT se alimenta de lo que hace Miguel, lo que hace cualquier periodista, pues debe ser retribuido. Te permito que armes párrafos y armes noticias y armes todo lo que hace la inteligencia artificial, pero dame el crédito. Di, bueno, estos datos fueron tomados del listín diario, de la columna que hace Miguel, etcétera, etcétera. Entonces, eso es uno de los temas de discusión. Perdón, Wendy, también había otro con eso. Fíjate, se han presentado, por ejemplo, en las últimas semanas casos en que gobiernos específicamente suprimen la transmisión de algunas plataformas de redes, por ejemplo, como X, Telegram, en fin, y
las mismas plataformas también, por sí mismas, con sus algoritmos, también te hacen unas jugarretas ahí, te limitan. Entonces la Declaración de Salta reconoce que en el ecosistema digital también se generan amenazas para las libertades que estamos defendiendo aquí y el debate público. Dice, hay regulaciones estatales arbitrarias, censura, bloqueo de acceso y o contenidos, que lo estamos viendo, cibervigilancia, acoso, campaña de descrédito, violencia digital. Y a ello se suma la opacidad de algoritmos que inducen a la polarización, confirman perjuicios y propagan desinformación y discursos de odio. O sea, que no es solamente ya un problema de cuánto debe tú, o sea, el precio justo por los insumos, sino también una serie de manipulaciones que se hacen para coartar la libertad de prensa, tanto de los usuarios de normales ciudadanos de las redes sociales como de los medios de comunicación. Así es, y también en esta asamblea hubo, como siempre, entrega de premios a la excelencia periodística. Señores, el periodista que trabaja con esa transparencia y esa ética, haciendo el verdadero rol del periodista, que es ayudar a que se resuelvan problemas, denunciar cosas irregulares, todo en beneficio de una comunidad, debe ser premiado siempre. Eso fue uno de los momentos más emocionantes también, ver que gente joven, Miguel, comenzando el periodismo, está con premio porque comenzó derechito, como dicen, sí. Y es una persona que cree en el periodismo todavía, a pesar de tantos problemas. También tuvimos cambio de mando, ¿verdad? Sí. El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Roch, concluyó su mandato, y él es de México, y se lo pasó a José Roberto Dutris, que es de El Salvador. El Salvador, sí, de la prensa gráfica. Él es el propietario y director de este medio muy destacado, y se ha comprometido también con la causa para seguir en la CIP dando demostración de transparencia y democracia. Hacen sí. Elecciones y todos los años, y se mantiene entre amistad y seguimiento y continuidad, no del Estado, pero ahí sí, de la gestión y el rol que tiene. Miguel, y el punto, diríamos que el punto resonante, como siempre, lo más esperado en la CIP es los resultados, el índice de Chapultepec, que es donde se establece el nivel de libertad de prensa de todos los países. Voy a hacer un pequeñito resumen aquí, sí. Y luego tú pasas a la parte dominicana, señores. Esto varía muy poco, cada año tenemos esta misma situación, varía en algunos puntos, unos más y otros menos, pero la lucha es, no diríamos eterna, pero va a ser para largo, porque vemos que todos los años los mismos países que tienen problemas continúan con los problemas. Hay algunos que se crean legislaciones que mejoran un poco, hay gobiernos que se comprometen, pero continúa muy parecido. Miren, estos tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, tienen años y años sometidos a ocupando, mírenlo en la gráfica que tenemos detrás, ocupando el último lugar en libertad de prensa. No hay libertad de prensa, todavía no se ha podido entender. Le siguen sin libertad de prensa, pero con algunos intentos, o por lo menos apariencia. Honduras, Perú, Guatemala, Bolivia y El Salvador están con puntaje entre 30 y 40% de libertad de prensa, de 100. Ya, como decía, Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen entre 6 y 16. Entonces luego sigue otro bloque promedio, intermedio, que no hay tanta libertad de prensa, pero existen intenciones y existen promesas y existen algunas leyes que están intentando hacerlo. Hay un poquito de restricciones, pero hay un poco de libertad de prensa. En este paquete están, que es lo de la línea amarilla, Paraguay, Costa Rica, Argentina, Ecuador, México y Colombia. Ahí hay asomos de permitir la libertad de prensa. Y en el grupo verde están entre 60 y 79.6% de libertad de prensa, casi un 80, entre 60 y 80, sí. No hay 100%. No. Están ahí los países, Panamá, Jamaica, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y Chile, que es el que tiene mayor libertad. Primero, sí. Entonces, en la próxima segmento, después de la pausa comercial, Miguel va a explicar el rol de República Dominicana y por qué ocupa el segundo lugar esta vez, cuando el año pasado ocupó el primero, siendo el país con mayor libertad de prensa de América Latina. Nos vemos en un momentito.
En breve volvemos. Entre Periodistas.